en sintonía, o sea, para los pastores que fueron mis antecesores, el pastor Víctor Jagger, el pastor Ricardo Palacios, los hermanos que estaban en ese tiempo en la iglesia, que muchos están todavía acá en nuestra congregación. Por la gracia de Dios, ellos son los que tienen el crédito de un esfuerzo tan lindo, tan especial, que cuando se hizo años atrás ese estudio, pues del cual yo no estaba ni siquiera cerca, ellos dieron ese número. Bendito es el nombre de Dios. Sin embargo, yo considero, digo yo a ellos, que cuando yo vine al distrito de una manera tan extraña, no sé cómo explicarlo del todo, no había ni un solo grupo pequeño, excepto lo que todavía se mantenía en Allen, en la casa de Toño y de Laura Cárdenas, el cual resulta ser el grupo que está plantando la iglesia en Allen. Y yo quiero creer que en mi tiempo Dios nos está recordando que en el desarrollo natural de la iglesia, desarrollo natural no forzado y tampoco venido de afuera, sino lo que está intrínseco en la iglesia y lo que podemos explotar, yo podría creer que en mi tiempo y al liderato que tenemos y los hermanos que nos acompañan en nuestro tiempo, nos está haciendo el llamado de reavivir para Dios lo que está tan pronto, tan especial en esta iglesia, los grupos pequeños en el distrito de Richardson. Por lo tanto, si yo no fui el motor de aquellos años, me considero llamado por el Señor a ayudar a revivir ese interés que se tiene. Recientemente, ya hace unos cuantos meses, invitamos al pastor Eddie Canales. Estuvo visitándonos, y en la tarde la invitación, de la cual muchos de ustedes no fueron, a la iglesia de Spring Valley. Entonces allá nos habló acerca de grupos pequeños e inmediatamente, de manera súper natural, lo que se llama desarrollo natural de la iglesia, de manera natural y sin forzarlo, cuando él terminó de hacer la presentación acerca de lo efectivo que son grupos pequeños, ¿qué aconteció? Inmediatamente hizo un llamado, y en el llamado se levantaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas representando 10 grupos en la iglesia de Spring Valley. ¿Por qué? Porque es natural que está ahí, aunque lamentablemente pareciera que por un buen rato estaba dormido. Así que empezamos a trabajar con los grupos, y Alejandra James, no creo que ya está en el segundo servicio, Alejandra James, directora de obra misionera, está con nosotros, estuvo con nosotros en esa actividad, e inmediatamente viene y empieza a hablar con algunos de ustedes y de ponerles el boom que tenemos a principio de año 2013 en nuestra iglesia, que se reactiva, porque no es que se empieza de nuevo, se reactiva entonces la experiencia de grupos pequeños entre nosotros. ¿Se dan cuenta qué es? Ahí estaba yo de panelista representando algo que realmente yo no tuve la experiencia, pero sí me siento llamado a compartir esta experiencia, esta segunda etapa de este intento y esfuerzo juntamente con ustedes. Y cosas lindas están pasando en nuestra congregación, que si usted no lo sabía, tiene que ponerse sintonía para armarse también en esa misma parte o dirección. Grupos pequeños, habíamos dicho a principio de año que cuando hablamos de John Wesley fue el que tuvo la impresión primera, llámese así, o contemporánea de estos tiempos, acerca de armar grupos pequeños. Él decía, una iglesia que tiene grupos pequeños no tiene necesidad de dar campañas evangelísticas multitudinarias o grandotas, porque ya de por sí tiene las casas que son hogares y que están llenos de peticiones de personas interesadas para el evangelio. Así que grupos pequeños, siendo traído por Elena G. de White o confirmado por Elena G. de White, ya que ella era metodista como John Wesley, trae ese interés y Dios lo confirma, hablando de que es un plan que no puede fallar. Entonces ella viene y lo promueve. Antes de llamarse grupo pequeño, se llamaba las reuniones sociales, porque siempre había comida, siempre había agradecimiento, siempre un momento bien bonito de pasarlo, pero nunca faltaba la palabra de Dios. Y esas reuniones sociales hacían de que mucha gente se llegara a la iglesia. La iglesia adventista ha apoyado esto a través de todo el tiempo, y me he dado cuenta también que hay una condición bien interesante. Si se dan cuenta, los logos que están ahí arriba son los que se utilizan especialmente en Latinoamérica acerca de la promoción de grupos pequeños. Súper impactante, súper poderosa el esfuerzo de grupos pequeños, especialmente en Centro y en Sudamérica. No tanto lo es así en el área del Caribe.
Y me di cuenta cuando hablé con los pastores que estaban en el panel que ellos, ninguno había llevado un buen puntaje en cuanto a grupos pequeños. Ellos decían los retos que ellos tenían trabajando con su cultura anglosajona, inglesa, afroamericana, otras culturas que estaban representadas en el panel, porque en algunas culturas pareciera que algunos detalles no hacen un clic o no funcionan. No es que el plan que Dios dijo que está dado por uno que no puede errar y un plan que no puede fallar. No es que haya fallo en el plan, lo que pasa es que es normal que nosotros nos interponemos, la cultura se interpone y nuestra cosmovisión o la forma de cómo vemos se interpone posiblemente en el plan de Dios, por lo menos en esa área. No quiero decir que porque la iglesia no sea súper exitosa en grupos pequeños, no sea efectiva en muchísimas otras maneras de cómo ganar personas para el evangelio. No tiene obligatoriamente que tener grupos pequeños, pero en el caso nuestro tenemos la gran bendición de que teniendo eso intrínseco en la iglesia, podemos volver a retomarlo y explotarlo para la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo ustedes? Bendito sea el nombre de Dios. Mi familia, yo intenté hacer grupos pequeños cuando ministraba en la isla de Puerto Rico. Yo fui allá a estudiar y me extendieron la invitación a pastorear allá. Hubo una gran promoción de parte de la Unión Puertorriqueña de que se hagan en todas las iglesias los grupos pequeños. Y el hermano Luis, no funcionó. ¿Sabe usted eso? En la psiquis de la iglesia adventista o en el comportamiento de la iglesia adventista en Puerto Rico, podrían utilizar otros planes. Sin embargo, los planes de grupos pequeños no funcionaron. Y yo estaba ministrando 3 iglesias y me fue para mí frustrante y me rascaba la cabeza. Pero ¿por qué no funciona? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el plan tenía todos los detalles para que funcionara. Lo intentamos por los grupos de escuela sabática, clases, escuela sabática, y me di cuenta que no funcionaron. Y con el tiempo ellos me dijeron algunos elementos y eso me trajo luz. ¿Qué sucede? Como si no hubiera aprendido muy bien la historia o muy bien la experiencia. Cuando la conferencia de Texas me envía a trabajar en la iglesia de Arlington Central, humildemente puedo decirte que yo vi uno de los planes más concretos para grupos pequeños. Y es de que buscamos a este muchacho que era especialista en computadora, tomó una fotografía completamente aérea o geográfica, ¿verdad? Del área de Arlington y sus barriadas aledañas y donde estaban la presencia de los hermanos. La sitiaron por zona. De zona empezamos a poner las direcciones. De las direcciones agrupamos a los hermanos, a las familias que tenían menos de 5 minutos de conducir en esa zona 1, 2, 3, 4. Sacamos algunas 10 zonas, casi 18 hogares. Teníamos el proyecto del libro, teníamos los himnarios, los cantitos, teníamos los videos que los mandamos a buscar con el pastor Roger Hernández en la parte noroeste de Estados Unidos. Teníamos todo y ¡pum! Allá se lanzó el plan. Sin embargo, a los pocos meses nos dimos cuenta de que los grupos no siguieron. Pareciera que yo no aprendía la lección. ¿Por qué? Porque la mayoría de los integrantes o miembros de esa iglesia era precisamente del país que yo había intentado antes y no funcionó. Una vez más, pueden tener otros métodos y otras cosas interesantes de cómo hacerlo, pero hay algunos métodos que a veces no funcionan. Tiene que ver la manera como nosotros lo abrazamos o lo hacemos. Eso puede pasar. Un solo grupo después de 4 años se ha mantenido. Después estudié los elementos porque y lo voy a decir dentro de un rato. Hasta el día de hoy, aunque la iglesia no tiene el plan de grupos pequeños, ese grupo todavía sigue reuniéndose todos los martes a través de los años. Eso es la diferencia. Lo marcó. Y como pasa en muchas iglesias, hay un poco de interés al principio, sin embargo, no se sigue todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, hermanos míos, siendo realista y confesando, muchos de esos posibles fracasos tenían que ver mucho con mi persona o con mi approach o con la forma de cómo yo lo estaba liderando, porque algunas de esas cosas en el buen interés no sabía muy bien de cómo ayudar a cómo manejarlo. Eso es una realidad. Mucho tenía que ver con, de manera negativa de mi parte, de cómo lo pudimos hacer y con el tiempo caminando o aprendiendo de cómo Dios podría bendecirnos.
dice algo que está basado en la Biblia. Es 1 Corintios capítulo 16, 19. Y lee de esa manera. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa. Os saluda muy afectuosamente en el Señor. ¿Sabían ustedes que uno de los éxitos más predominantes que tuvo la iglesia pionera, la iglesia primitiva, tuvo que ser de que ellos tenían a sus hogares como extensión de la obra de Dios, sucursales del cielo en la obra cristiana? De hecho, si había tantas personas que llegaron al Evangelio y no existían templos, no habían templos ni iglesias tampoco, donde se podían nutrir miles y miles de hermanos que llegaron a la fe cuando se dio el primer pregón de parte de Pedro y sus discípulos o condiscípulos predicando, y el Espíritu Santo vino y miles llegaron a la iglesia. Fue porque ellos fueron mandados, llevados a las casas o a las iglesias hogares donde fueron nutridos. Veamos unas cuantas citas que nos acompañan este interés. Testimonio para la iglesia. ¿Por qué no sienten los creyentes preocupación más profunda, más fervorosa por los que están apartados de Cristo? ¿Por qué no se reúnen dos o tres a interceder e interceden con Dios por la salvación de determinada persona? Y enseguida oran por otra. Formemos en nuestras iglesias grupos para el servicio. Únanse varios miembros para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrebatar almas de la corrupción del mundo para la salvadora pureza del amor de Cristo. Ahora miren la cita clave en especial que dice ahí. La formación de pequeños grupos, ayúdenme, como base del esfuerzo cristiano, ayúdenme, me fue presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros juntos en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la propia iglesia, sino también por quienes, por los incrédulos. Se le ha mostrado un plan el cual fue dado por alguien que no yerra y que no puede faltar. Cristo mismo le dio a la sierva del Señor, basado en la palabra y su experiencia cristiana, de que los grupos pequeños es la unidad de varios hermanos intercediendo, impactando la vida de muchos. Si en algún lugar hay apenas dos o tres que conocen la verdad, organícense en grupo de obreros y mantengan íntegro su vínculo de la unión, al punto que, cerrando sus filas por el amor a la unidad, estimulándose unos a otros para avanzar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza, ayuda, claro que sí, ayuda de los demás. Saben que es que con el tiempo posiblemente hemos perdido el énfasis. Nos hemos olvidado cuál es el propósito de la obra misionera que podemos compartir con otros, y nos hemos confundido acerca de por qué existe el templo. El templo existe para la adoración colectiva, es cierto. Y el templo existe para capacitar a los santos. Lugar de reunión para capacitar a los santos. Pero la obra misionera no acontece precisamente aquí dentro. La obra misionera realmente tiene que acontecer allá afuera. Porque ahora en este instante estamos hablándole a los santos, ¿verdad? Y la iglesia no se puede conformar con que bauticemos a 2 o 3 personas en el año, porque cada persona, 2 o 3, se atrevieron de manera aventurera venir con nosotros, y estando aquí nos fue nuestra buena oportunidad, y no porque fuimos con ellos donde querían estar. ¿Se dan cuenta la diferencia? El año 2012 la iglesia de Richardson tuvo en su calendario varias campañas evangelísticas, y comparando con lo que fue el esfuerzo presentado y la inversión hecha, realmente nuestros resultados son cosechas no fueron fuera de lo común o extraordinarios. Era necesario, no creo que hiciéramos entonces entre nosotros, pudiéramos comprender que tiene que haber un ambiente evangelístico, un deseo misionero que ya se respire en la iglesia, un interés de ir a extender la iglesia en sucursales donde la gente está, como son los grupos pequeños, con el fin entonces de que eso pueda dar resultados, de cosechar cuando tengamos o impactar cuando tengamos una campaña evangelística. Que cambiemos el orden, que primeramente vayamos donde está la gente, y la gente entonces vengan a la cosecha de la campaña, y no al contrario, que simplemente sea la campaña independientemente de lo que está pasando allá afuera. Si en el 2013 no cambiamos, no modificamos
lo que estamos haciendo o lo que hicimos en el 2012, lamentablemente cuando llegue el 2014 tendremos los mismos resultados, pocos o pobres, que tuvimos en el año anterior. Y por eso estamos creando conciencia de que en la iglesia de Richardson está intrínseco y en sus genes el éxito en grupos pequeños. Por eso se llama el desarrollo natural de la iglesia, que no es forzado, que no es obligado, que no es impuesto, sino natural. Ya está en la iglesia esos genes, esa información. El asunto es de motivarlo, de canalizarlo, de supervisarlo, de apoyarlo, de bendecirlo, con el fin de que sea una realidad. ¿Están ustedes conmigo en esta primera parte? ¿Estamos? Ok, no se me duermo. El grupo pequeño es mejor que un sermón. Miren qué jocoso, pero real es esto. Un hombre llamado Jack me dijo una vez, cuando usted predicó sobre el diezmo, yo le dije a mi mujer, nunca voy a hacer esto. Él solo quiere nuestro dinero. Y después fuimos para nuestro grupo pequeño y ellos comenzaron a hablar y a contar historias sobre el diezmo. Hablaron sobre las bendiciones que habían recibido desde cuando habían comenzado a devolver el diezmo. Hablaban acerca de la alegría que sentían en sus vidas y al comprender que eran socios con Dios a través del diezmo. Antes de darme cuenta, dice Jack, antes de darme cuenta, había firmado un papel para ser uno de esos diezmadores. Ahora puedo decir que esa fue una de las mejores cosas que ha sucedido en mi vida. Pero pastor, dice, era el pastor Jack, dice el pastor, que no fue a mí. Yo nunca lo hubiera hecho solo por su predicación. Yo lo hice gracias a los testimonios que contaron en nuestro grupo pequeño. ¡Qué interesante! Porque la gente sí escucha la predicación desde la plataforma y se dice entonces cuál es el plan, cuál es la proyección cristiana. Pero es cuando está en el grupo pequeño que las personas se dan cuenta y escuchan y ven y se le modela cómo se sobrevive lo que se predicó acá, cómo se vive la experiencia, cómo se arma, cómo se mantiene todos los días según lo que Dios nos ha pedido. En el grupo pequeño es donde se modela la experiencia del cristiano. Lindo. Hay otras citas por acá. Siempre creemos que el trabajo final del Evangelio será semejante a su comienzo, como en el Pentecostés, pero más glorioso aún. Ahora es el momento de hacer planes para esa cosecha extraordinaria. Una razón por la cual, dice aquí, una razón por la cual el trabajo del Espíritu Santo en las iglesias primitivas fue tan productivo fue por el sistema de grupos pequeños sobre la cual se basaba la iglesia del Nuevo Testamento, que dio a la iglesia la posibilidad de absorber, nutrir, desarrollar tantos nuevos discípulos para el ministerio. Y él nos pregunta después si eso fue clave para tener a los miembros nuevos. Y hoy estamos esperando un fuerte pregón que muchos llegarán a la iglesia. Entonces tenemos que tener un sistema parecido para poder mantenerlos a ellos y nutrirlos a medida que ellos puedan venir. Definitivamente que sí. Y de hecho que eso fue una experiencia la cual hemos vivido en el tiempo que he estado con ustedes, aunque sea en breve, poco tiempo, de 10 días. La iglesia de Richardson ya ha hecho por tercera vez, por 3 veces, una experiencia pequeña de grupo pequeños, breve de grupo pequeños. Es 10 días donde estudiamos todos estos títulos que están alrededor de la imagen: confesión modesta, intercesión abundante, obediencia, arrepentimiento sincero, examen de conciencia, celebramos la Santa Cena, nos bendecimos uno con otro, nos reconciliamos. Y entonces por 3 veces. ¿Por qué nos fue fácil hacerlo? Porque está intrínseco, está dentro de los genes de nuestra iglesia. Nuestra iglesia responde a experiencias de grupos pequeños. ¿Ves? Y por eso fue tan emocionante cuando llegamos al último día. Cuando llegamos al último día, en el último aposento alto que tuvimos en la oficina pastoral, estábamos rompiendo el ayuno con una cena que es parte del convite de grupos pequeños. Lo vivimos tan bonito, con nuevo pacto de apoyarnos, de seguir en la fe. Está en los pies de nuestra iglesia. Es parte suya, es parte de nosotros. La experiencia de los grupos pequeños. Como si fuera poco, la razón de por qué me invitaron a estar en el panel, aunque ellos no tenían conocimiento, si fueron los pastores anteriores o fue en mi tiempo, sí era conocido para todas las iglesias de la conferencia que en la casa de la hermana Claudia Cardoso y su esposo y sus niños
se tenía un grupo pequeño tan poderoso y tan emocionante que se grabó un video y se presentó en una constituyente de todas las iglesias de la conferencia de Texas como modelo de lo que Dios puede hacer en grupos pequeños. Por lo tanto, la iglesia de Richardson en aquel tiempo llegó a ser ejemplo a todas las iglesias de cómo hacer efectivamente grupos pequeños. Está en nosotros, eso es de nosotros. Ese don se le ha dado a la iglesia, está en usted, aunque lamentablemente puede estar perdido en muchos de nosotros. Por ende, cuando nosotros hacemos el interés de principio de año, la hermana Alejandra, como directora de obra misionera, nos hace la invitación y habla con algunos de ustedes de manera personal. Entonces acontece esto, y es de que en la casa de la hermana Isabel, de nuestra iglesia, y el hermano Abel Villarreal, como maestro, empiezan a tener grupos pequeños, le llaman por el nombre de Manuel. El lunes pasado yo estuve con ellos, y la hermana Alejandra también, que estaba rotando todos los lunes, dándole vuelta a los grupos pequeños que ya están armados. Y entonces, cuando fuimos allá, era súper emocionante escuchar los testimonios, los agradecimientos, la cantidad de visitas que tenían con ellos. De ese grupo solamente tenemos dos de este lado que son miembros de nuestra iglesia, los demás son visitas y otros más que estaban, y allá entonces tenemos al maestro y a la hermana Alejandra. Tenían visita con ellos, y algunos, cuando yo tomé la fotografía, ya se habían ido algunas parejas que son familiares o que son vecinos. De manera bien linda. Esas personas no habían venido a nuestra iglesia a las visitas, pero sí están dispuestos allá en el complejo de apartamentos a reunirse y tener la experiencia de abrir la fe de Jesús. Y precisamente estaban estudiando uno de mis temas preferidos. Estaban estudiando acerca de la segunda venida de Jesucristo. Tenían la Biblia abierta, tenían la fe de Jesús, y estaban hablando acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Qué pregunta? Respuesta, orando por sus necesidades, encendiendo la casa en fuego espiritual. Lindo, súper emocionante. Y aquí tenemos otro segundo grupo. El segundo grupo es la casa que yo le mencioné a la familia Cardoso, que ahora vuelve a retomar el plan de abrir su hogar para hacer una bendición, ser un faro de luz. Que muchos de ustedes posiblemente han compartido y han pasado por esa experiencia de ese mismo hogar. La casa de los Cardosos, Richardson, y la hermana Maribel Chipote, nuestra anciana, es la asignada de apoyarles a ellos en el estudio de la palabra. ¿Okay? Y yo me reía cuando estaba en la mesa. Oigan que es muy interesante. Cuando estábamos en la mesa, hace 2 lunes atrás, que nos tocó ir a visitarle, cuando estábamos en la mesa, yo no puedo impedir que se me salga una sonrisa, y estoy como que tiene algo dentro, ¿no? Y la hermana Maribel se da cuenta y me pregunta, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me está trayendo gozo? Digo, hermana Maribel, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia de Richardson, por 2 veces la Junta de Nombramiento consideró que usted podría dirigir para nosotros la obra misionera. Una señora dinámica, una señora que tiene su liderazgo en la iglesia, y por 2 veces. Claro, lo puedo decir ahora en ausencia de ella porque ella me dio permiso en el primer culto, ¿okay? Por 2 veces ella declinó diciendo, es que yo no me veo ahí. Hay personas que tienen mayor empuje, hay personas que tienen mayor sazón para ese asunto. Yo no me veo ahí. Así es que empezaba a declararnos a algunas personas que yo estoy mirando. O sea, ¿por qué no hablan? Y empezaban a decirme, ¿verdad? Y en otra ocasión dice ella, lo que pasa es que yo no me encuentro con ese corte así tradicional de tomar la Biblia, tomar la fe de Jesús y dar un estudio así formal, como que yo no me veo. Porque ella me estaba riendo en la mesa. Porque la maestra de la fe de Jesús en esa mesa es ella. Ella tenía 8 personas ahí, todos con la fe de Jesús abierta. Y ella decía el versículo a buscar, dando la explicación y dirigiendo a todo el grupo. No vino de manera tradicional, que ella fue a tocar la puerta con alguien, a ver si daba estudio bíblico. Sin embargo, el grupo pequeño se presta para que se puedan nutrir, para que puedan profundizar en la palabra, para que puedan estar bendecidos en ese interés. Y entonces, ¡pum! Ahí estoy yo riéndome, porque al cruzar la mesa, yo tengo una hermana totalmente envuelta en la obra misionera y dando un estudio de la fe de Jesús acerca de la segunda venida de Jesucristo, quien consideraba que eso no era su don. ¿Se dan cuenta de lo extraordinario e impactante que es?
la experiencia del grupo pequeño. Así es. Por ejemplo, yo le estaba diciendo a la conferencia y a los estudiantes, o más bien a los candidatos, cuando habrían, preguntaban y respondían, preguntas y respuestas, me preguntan, pastor, ¿ustedes intentaron hacer esto a nivel de clase, escuela sabática? Y le dije, ¿sabes qué? Con todo el respeto, en algunos lugares que sí les funciona, yo creo que unos elementos de por qué en Puerto Rico no me funcionaba y no me funcionó en algunos lugares que lo intentamos, fue por eso mismo. ¿Cómo así? Pues hermano mío, levanten las orejas. No necesariamente la experiencia de clase escuela sabática tiene un ambiente totalmente familiar. Usted tiene a varias personas o a la mitad de las personas que muchas veces sienten en su clase escuela sabática que son extraños, que son, bueno, no extraños porque no sean adventistas, que no se conocen, que vienen y que van. Y esa fusión o cohesion y queremos hacer esa pega, muchas veces no se da aquí en el santuario como para que se vuelva a tener esa misma intensidad de unidad en otro lugar fuera del santuario, en una casa. Número 2, lo poquito que yo voy a observar es que el grupo pequeño tiene que ser basado en un núcleo familiar de papi, mami y los hijos. ¿Se digo por qué? Porque en la escuela sabática no se da así, porque está dividido por edades, no es tan real la experiencia de familia. Entonces preguntaron, ¿y qué es entonces la clave para que grupos pequeños se mantengan? Que valga la aclaración, yo no fui el pastor que tuvo la experiencia linda con mi congregación los años cuando se hizo este cuestionario. Sin embargo, recientemente la conferencia nos invitó a ir a la iglesia brasileña hace unos sábados atrás y el pastor Carlos Quintana, yo quiero creer que Dios lo estaba dirigiendo de manera poderosa cuando nos enseñó cuál es la clave que entre tantos fallos que él ha tenido con grupos pequeños, por fin empezó a funcionar. Así que ¿están ustedes listos para escuchar? ¿Quieren? ¿Quién dice diga más? Ok, entonces quiere decir que tienen interés de que esto sea una realidad. Hermanos míos, cuando estamos estudiando con Carlos Quintana, el pastor Carlos Quintana de la iglesia de Grand Prairie, es un especialista en grupos pequeños dentro y fuera de la nación. Hoy por eso se considera una autoridad escribiendo acerca de ello. Y él dijo, entre todos los fallidos que he tenido, por lo mucho que he intentado, me he dado cuenta cuál es la clave. Ella estaba yo en la primera banca bebiéndome lo que le iba a decir. Y él dice, me he dado cuenta de que un grupo pequeño no se puede armar en una iglesia porque hay una víspera de una campaña evangelística en 3 meses. Pues, por lo general, por eso que lo hacemos. Me he dado cuenta que cuando se hace por una campaña que ya está en la víspera en 3 meses que vienen, se arma entonces el grupo pequeño. Dice, eso está erróneo. ¿Y qué es? ¿Qué es entonces? Ahí estaba yo con ustedes, diga más, hasta que diga lo que es. Me he dado cuenta, dice él, que cuando lo hacen pasado en una campaña evangelística, un esfuerzo evangelístico, cuando termina la campaña, cesa la motivación, se toma un descanso, cesan las reuniones para volver a reactivarlo, hermano Luis, cuando empieza la otra etapa de otoño para la campaña evangelística. Siempre que las iglesias hacen eso, sucumben, se dañan y no siguen mal los grupos pequeños. Ahí estoy yo bebiendo la experiencia ahí al frente. ¿Por qué? Porque yo también he tenido las mías. Y él dice, la experiencia en grupo pequeño se va a hacer una realidad, lo que dice la promesa, que fue dado por uno que no puede errar, cuando aquí nosotros sepamos cuál es la clave. Y la clave es que esa casa que se ha dedicado, que se ha determinado, que ha definido que quiere hacer grupo pequeño en su casa, no se me duerma, que ya vengo. Tiene que consagrarse desde ahora y para siempre hasta que Cristo venga diciendo, mi casa es una sucursal del cielo. Número 1. Número 2. Yo y mi casa serviremos a Jehová desde ahora y para siempre. Número 3. Independientemente de no haya campaña ni aún la iglesia tenga interés de grupos pequeños, mi casa todos los lunes, si fue el lunes que ellos dijeron que lo iban a hacer, todos los lunes va a haber en mi casa
grupos pequeños, o más bien culto en mi casa, de agradecimiento, de oración, el devocional familiar, todos los lunes hasta que Dios nos regale a una visita, a un compañero de trabajo, a un vecino, a un miembro de la iglesia que quiera venir con nosotros, a un miembro de la familia que venga con nosotros, pero nunca va a faltar de haber en los lunes en mi casa haya un culto para Jehová. Y si nos fuéramos de vacaciones, donde estemos en Cancún, leemos la Biblia y hacemos el culto correspondiente para ese lunes conforme a lo que nos hemos dedicado a Dios. ¿Están escuchando ustedes? Como si fuera poco, si en la iglesia se ha votado el día de hacer culto de grupos pequeños, se ha votado ya por punto de iglesia, quiere decir que aún las campañas evangelísticas que tengamos durante la semana entera, no se predica en el templo el lunes, porque el lunes es de los grupos pequeños de manera sagrada, de que eso tiene que permanecer y seguir. Una distinción. ¡Wow! Es cierto. Es cierto, mira de cómo nos está diciendo cuál es la clave. Independientemente, campañas o no campañas, esa casa fue dedicada para Dios desde ahora y para siempre, que siempre será una sucursal del cielo y una extensión de la iglesia y de su ministerio. Entonces no es por temporada, es una dedicación de Dios, servir a Dios para siempre. Y él me dijo, él sacó en fotografía y él dijo, tenemos un grupo pequeño que tiene más de 7 años, y salen iglesias que crecen de ese grupo pequeño y nunca se cae, porque el núcleo familiar, es decir, el papá, la mamá y los hijos se consagraron y dijeron, mi casa será una sucursal del cielo aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Wow. Interesante, bendito sea el nombre de Dios. No es por temporada, es una consagración para siempre. En nuestra iglesia tenemos la bendición de que han surgido varios grupos y hay otros más para surgir. La hermana Claudia Cardoso y su esposo, su familia abrieron su hogar y una vez más recibieron como vieron aquí. La familia de la hermana Isabel. La hermana Isabel tiene a un esposo no creyente, con unas situaciones muy estrechas, muy precarias, con una condición que está pasando con su hijo, y ella pidió oración públicamente. Y aún así ella ha abierto su hogar para que su hogar sea un territorio bendecido para Dios. Hermana Badia Díaz y su esposo Daniel abrieron su hogar también, que está un poquito distante de las iglesias. Y han invitado entonces al hermano Luis y su esposa, que sean los que dan el estudio bíblico allá. No hasta bilingüe, porque hay unos cuantos jóvenes que preferencia es en inglés y están allá llevando personas que no han venido todavía a nuestra iglesia. Están siendo impactados por nuestro ministerio de la iglesia en el lugar donde ellos se encuentran, en el lugar de nosotros. Hemos escuchado de varias familias también que tienen el interés, que están hablando ya con Alejandra, de que en sus hogares también se haga un esfuerzo como este. Y hermanos queridos, nos hemos dado cuenta de que ya es tiempo de que nosotros vayamos a hacer una bendición a la comunidad y no simplemente estar esperando que la comunidad venga aquí con nosotros. Por ende, el plan o el interés de grupos pequeños es el interés o el impacto especial que nosotros quisiéramos seguir promoviendo, y que Dios nos regalara mínimo en el 2013, que Dios nos regalara el número de 10 grupos saludables, que estos puedan estar siendo un impacto de toda la semana, abriendo la Biblia y, si es posible, la fe de Jesús con muchos más. Hermanos queridos, miren lo que están aquí, ya están apoyando a algún grupo. No es su casa, pero usted está apoyando a algún grupo. Levanten la mano para ver la mano. Veo al hermano Luis, que dirige un grupo, y veo también al hermano Luis también, ¿no? Luis. Muy bien. Sí, el hermano Luis, que está yendo al grupo de Badia. ¿Quién más que están acá están apoyando o saben, están dando cita en alguno de los grupos que estamos armando en este día? Todavía algunos de ustedes no. Yo quiero que ustedes levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes, no para dirigir y tampoco para que sea su casa,
porque usted sabrá su situación o sus posibilidades, pero quiero que están acá, le gustaría tener la dirección, el horario de la reunión de ellos y un poco más acerca de ese asunto para que usted pueda unirse apoyando el esfuerzo que sus hermanos están haciendo en su comunidad. Levanten la mano, ¿quiénes les gustaría saber un poco más de esta información con el fin de que ustedes puedan añadirse y ser una bendición? El hermano, muchas gracias, amén, amén. González, veo a Hernández, veo a Los Pardo, veo también Osorio. ¿Quién más? Veo ya a mi hermana, muy bien. Y querrán saber un poco más de esta información para ver cuál es el grupo más cercano que está aconteciendo y unirse. Mi hermana también, bendito sea el nombre de Dios, porque ustedes vienen de familia que son de punta de lanza, habiendo obra. Ustedes son familia misionera. ¿Quién más, hermano mío, que no vi su mano quizá de este lado? ¿Quién más querrá saber de la dirección? Ok, muy bien, lindo, muy bien. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Será que, aunque sea uno, habrá algún otro hogar que a medida que estamos entreteniendo las ideas evangelísticas para nuestra iglesia, habrá entre nosotros otro hogar que ha pensado mientras estamos reflexionando espiritualmente en esta mañana? Está reflexionando y dice: ¿cómo me gustaría intentarlo de que nuestra casa, de que nuestro hogar sea un pedacito de cielo, sea una lumbrera, sea un faro donde estamos? Vengan o no vengan personas al principio, vengan después, pero por lo menos que podamos hacer una dedicación de nuestro hogar para abrir entonces ya estudio y que eventualmente Dios siga haciendo este plan y lo forme de una manera bien sólida. ¿Quiénes los que están acá no han hablado con el hermano de Alejandra que está armando este asunto o este servidor y dicen: ¿cómo me gustaría que intentáramos que en nuestra casa, en nuestro hogar, se arme un plan lindo evangelístico como algunos hermanos que están siendo bendecidos? ¿Habrá alguien entre nosotros? ¿Habrá alguien entre nosotros, algún hogar entre nosotros que todavía es un faro que hay que encenderle esa luz y que puede ser una tremenda bendición, ya sea en el apartamento, el complejo de apartamentos, o ya sea en su casa? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más entre nosotros? ¿Quién más entre nosotros? Amén, bendito sea el nombre de Dios. Hermana Osorio, bendito sea el nombre de Dios, que su casa se constituya una extensión de la iglesia de Richardson para la salvación de las almas. Hermana Erika, bendito sea el nombre de Dios. Hermana Erika, eso está en sus genes. Hermana Erika, eso está en su definición de cristiana, en su familia. Ustedes son frutos de grupo pequeño. El hermano Luis tuvo que ver con eso y otros más. Por lo tanto, lo que ya Dios puso en nosotros, hay que explotarlo en una dimensión mayor. Tenemos 2 casas acá. Habrá algún otro hogar que estará considerando lo que estará pensando y que quizás no está levantando la mano en este instante, pero a la salida me dicen: pastor, yo voy a conversar con mi esposo que no está acá, o con los miembros de mi casa, pero quisiéramos que pueda ser un plan lindo, un plan evangelístico. ¿Ok? Salimos ganando. Entramos con algunos 5 grupos y salimos con 7. Tenemos dos impactos más que podemos presentar la gloria de Dios. Hermanos queridos, ¿qué tal si nos arrodillamos? ¿Verdad? Nos arrodillamos y hablamos con Dios acerca de este asunto. Nuestro Padre Celestial, escuchamos el eco del Nuevo Testamento, la palabra del apóstol Pablo saludando a los hermanos, diciendo: un saludo especial a la iglesia que está en tu casa, a la iglesia que está en tu hogar. Padre bueno, desde ya sabemos de que tu bendición está sobre, o tus ojos están sobre, los hogares que hemos nombrado o citado, de que ya han abierto sucursal de tu iglesia. Que sean ellos unos canales de bendiciones. Que sean ellos, Señor, protegidos por ti, porque tú sabes que a medida que ellos quieren hacer la obra de Dios, Satanás intentará todo lo posible para arrebatar ese interés, como también de empañarle las bendiciones para que ellos se enfríen o no tengan el interés de hacer tu obra. Por encima, oh Dios, de todas las circunstancias, haz de que ya que hemos conocido
hemos conocido la clave. Que ya hemos conocido la clave de que son hogares que se dedican a hacer de Jesús, aunque sea en el devocional que le corresponde por la mañana, pasarlo en la tarde. Hogares que están dejando saber que ellos son una lumbrera para que Dios haga la diferencia. De manera muy especial, Señor, te quiero poner la familia Osorio. Te quiero poner también la familia Santoyo. Que en la comunidad de los santos aquí han levantado su mano con el interés de que Dios vea la disposición que hay en sus corazones y el potencial de lo que se puede desarrollar para ser agentes salvíficos de almas. Que tú guardes ese interés hasta tu madurarlo y hacer una realidad, y que sus hijos puedan crecer admirando que en su casa se abre la palabra de Dios y se predique el Evangelio de Jesucristo. Padre bueno, te queremos poner en oración a toda esta preciosa congregación. Ellos no tienen que ser líderes de casa o líderes de hogar, y posiblemente no necesariamente en su casa tiene que ser. Tú conoces sus posibilidades, sus condiciones, pero todo lo que estamos aquí quisiéramos, Señor, aparte también, junto con aquellos que levantaron la mano, de ubicar, oh Dios, dónde la iglesia, en qué dirección está yendo la iglesia, cuál es el énfasis de tu iglesia, dónde está el empeño de tu iglesia, dónde está el corazón que palpita por la obra misionera, y ponernos en sintonía con ese Cristo que está preparado para impactar las almas. Con el corazón de todos nosotros la diligencia de arrimarnos donde las cosas están pasando y apoyar a esos otros hogares en este esfuerzo evangelístico, cerrando filas, poniendo corazones e impactando vidas. Gracias por amarnos, gracias por traernos juntos aquí, gracias porque nos pones a reflexionar, y danos, Señor, la oportunidad que el 2013 podamos ver tu gloria, en el nombre de Jesús.